Señores, gracias por estar con nosotros en esta nueva entrega de este podcast de la DIDA, Dirección de Información y Defensa de los Afiliados. Ulises Jiménez, también Ivana de los Santos. Estaremos compartiendo con ustedes importantes informaciones. Gracias por siempre estar ahí, gracias por acompañarnos. Nosotros estamos disfrutando de ese calorcito del verano, pero también de mucha agua. Señores, a tomar agua. Ivana de los Santos, saludos. Así es, a tomar mucha agua, estar hidratados, pero también andar con sombrillas, porque vivimos en un país muy cambiante con el clima. Está soleado y de repente pues cae un aguacero. Señores, gracias a ustedes por estar ahí. Estamos en una nueva entrega del podcast de la DIDA, donde siempre tenemos un tema que es de muchísimo interés para todos los afiliados que nos ven, que nos escuchan. Hoy hablamos de un tema súper interesante como es la enfermedad común. Recuerda que somos la DIDA, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, quienes nos encargamos de educar, quienes nos encargamos de orientar, de informar y defender al afiliado hasta la resolución final de sus casos. Aquí tratamos temas de salud, tratamos temas de pensiones, tratamos temas de riesgos laborales y tratamos esos temas tan importantes para que usted, cuando esté en cualquier etapa de la vida, sepa cuáles son sus deberes y sus derechos en el sistema dominicano de la seguridad social. Así es, Ivana. Bueno, y en esta entrega de este podcast de la DIDA, interesantísimo tema, la enfermedad común. ¿Qué es una enfermedad común? Tenemos a un invitado, yo diría que de lujo. Tenemos al doctor Jorge Salomón, quien es analista de situaciones de salud en la DIDA, pero además es un experto cirujano general, es cirujano en varias áreas, y él nos va a hablar de este tema que para muchos pudiera ser un tema trivial, pero ¿cuántas veces no nos hemos preguntado nosotros, pero qué es una enfermedad común? Es experto en esto y es un tema al que él por muchos años le ha dado seguimiento desde la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu invitación. Siempre estoy dispuesto a tratar de orientar, informar y defender a los afiliados de la seguridad social. Así es. Ivana, tu pregunta para el doctor Salomón. Mi primera pregunta... Que sé que tienes muchas. Claro, pero mi primera pregunta es muy básica, pero es la pregunta que todos tendrían en las calles y que nos hacen los afiliados. ¿Qué es una enfermedad común y qué cobertura tengo yo en la seguridad social cuando soy un trabajador formal y tengo una enfermedad común? Muy bien, gracias Ivana por la pregunta. Realmente tenemos un sistema de pensiones, diferentes tipos de pensiones. Hay pensiones por enfermedad común, hay pensiones por riesgos laborales, hay pensiones por vejez, hay pensiones por una serie de, incluso ahí están los accidentes de tránsito, el sistema solidarias. Y las pensiones solidarias que se han dado mucho en este gobierno, mucho más que en todos los otros. Entonces tenemos un sistema que intenta resolver los problemas sociales del país y ha logrado parcialmente, en gran medida, este objetivo. En el caso de la enfermedad común, cualquiera de nosotros puede enfermarse. Claro. Cuando hablamos de enfermedad común, agrupamos todas las enfermedades que no son producto de un trabajo, que no ocurren durante el trabajo o durante el trayecto de su casa al trabajo, que también están en otro sistema, en otro tipo de prestación, como es la de riesgos laborales. En riesgos laborales ya el ciudadano, si va de su casa al trabajo o de su trabajo a su casa y le ocurre algo en ese trayecto, tiene una cobertura. Tiene su cobertura, ya sea por algún accidente que tenga, o ya sea porque en su trabajo también tenga alguna enfermedad profesional, como inhalaciones de ciertos gases y algún trauma que tenga en ese sitio. Un choque, un accidente, un atraco que haya, todo eso. que le haya afectado su salud, doctor. Siempre y cuando esté en el trayecto
de su casa al trabajo o del trabajo a su casa. Si Ya, se sale de ese trayecto, ya ahí pierde. sí, ya lo veíamos Sí. en podcasts anteriores, incluso en el anterior podcast estábamos reflexionando, Ivana y yo, con un técnico, con una técnico de Idopril, donde nos hablaba, nos detallaba, doctor, que tú tienes que demostrar que realmente tú estabas en el trayecto del trabajo a tu casa y que estabas en el rango de horario que establece En el horario. ese traslado que tú, Así es, recorres. Sí. En el caso de la enfermedad común ya la situación cambia porque ya todos no podemos enfermar. Pero yo De puedo hecho. adquirir, doctor, perdone, yo puedo adquirir una enfermedad común estando trabajando, ¿cierto? Claro que sí. Okay. Las enfermedades comunes están definidas por una situación que cualquier ser humano puede tener. Usted tiene una gripe, tiene una enfermedad común. Ahora, las enfermedades comunes están cubiertas por algo que se llama PDSS, que es el catálogo de prestaciones en la seguridad social, de los afiliados de la seguridad social. Si está dentro de ese catálogo, eso se lo va a cubrir su ARS. ¿Estamos hablando de qué, Social. doctor? Estamos hablando de gripe. Estamos hablando de todas las enfermedades, casi todas las enfermedades, incluso cáncer. Ok. Y ahí no hablamos tanto de enfermedades, sino de prestaciones. Ok. O sea, las prestaciones que van a ser necesarias para su curación, ya Ok. sea equipos, ya sea cirugía, ya sea procedimientos, ya sea medicamentos, ya sea exámenes en laboratorio, están incluidas en ese catálogo que la DIDA ya lo ha manifestado y está en facilidad para que cualquier persona lo pueda utilizar. Dígame, es más sencillo. Dígame una cosa, doctor. Ese PDSS cubre enfermedades, por ejemplo, virales. Por ejemplo, yo estoy realizando mi labor y de repente yo siento que un lado de la cara se me está adormeciendo y se me va durmiendo y se me cae. Entonces, eso es una enfermedad que yo adquirí, una enfermedad viral. ¿Eso lo cubre? En los catálogos no cubren enfermedades, cubren prestaciones. Ok, esa prestación, si usted le manda complejo B para eso está cubierto en el catálogo. Tienen que otorgárselo hasta 12,000 pesos por año. Por año. ¿Y las terapias, doctor? Tiene que pagar un 30% de los medicamentos, la mayoría de las veces. En algunos casos es menos. Okay. Y las terapias también tienen su cobertura, dependiendo de qué terapia se va a hacer. Las enfermedades no son las que se cubren son las prestaciones. Okay. O sea, lo que necesita para curarse. Ya sea examen de laboratorio, ya sea procedimientos, ya sea medicamentos. Entonces, por eso se llama prestaciones de salud. Sí. Que está contenido en el plan. El PDSS. Exacto. Sí, ahí tenemos todas las indicaciones que están cubiertas por el sistema de salud, sistema de seguridad social. Y este plan cubre tanto lo que son las terapias, hospitalización, cirugías. Cubre la mayor parte de las cosas y cada día se van incluyendo nuevos procedimientos. Sí, porque que se van, por ejemplo, en la parte de cirugía laparoscópica se ha incluido una cantidad de procedimientos que antes no estaban, porque son nuevas formas de curar a un paciente que han mejorado la calidad de la atención, y eso realmente hay que reconocerlo, que en el sistema lo ha ido adoptando. Okay. Claro, todo eso lleva un costo y ese costo se transmite en una cápita. Cada vez que se hace algo de esto, casi siempre hay que aumentar algo de la cápita. La cápita es lo que se nos descuenta del salario para la seguridad social. En este caso realmente no es mucho. A veces con un solo peso usted puede poner una nueva procedimiento, 1 pesos, o sea, no es mucho lo que se ha ido, pero se ha ido incrementando en el tiempo. Pero también hemos incrementado la calidad de la atención médica. ¿Quiénes son los que pueden recibir este beneficio de enfermedad común y poder recibir lo que son esas prestaciones? La enfermedad común es propia tanto del
del afiliado como de sus dependientes. Dependientes, estamos hablando de sus hijos, su esposa o su cónyuge, y hay algo que todavía no se está cumpliendo, pero que próximamente, más adelante, es probable que se incluyan los padres o los suegros. Sí, que es sean una lucha sí. que se viene de tiempo en Sí. que se incluyan como dependientes directos. Eso no se ha incluido todavía, pero en algún momento dado eso va a pasar. Esas son defensorías colectivas en las que trabaja la DIDA para que pueda mejorar el sistema dominicano de la seguridad social. Indudablemente. Los hijos menores de 18 años están incluidos y los que tengan hasta 21 años pero que estén estudiando. Así es. Después, y los hijos que tengan alguna discapacidad. ¿Estos Está reciben el incluido beneficio? Sin edad. Sí. Sin límite de edad. Está incluido para los beneficios de la seguridad social. Hablando de medicamentos, procedimientos, están incluidos en esos beneficios. Correcto. Entonces, sí hemos avanzado bastante, mucho. Doctor, y vamos a avanzar más con la nueva ley que se está haciendo. con la modificación de esa Sí. ley, de esa necesaria Sí. modificación de la ley de seguridad social. Claro que sí. Que ya ha empezado pues una comisión especial en el Congreso de la República a recabar informaciones, Claro. opiniones de los sectores, de los actores, para poder hacer una ley que realmente se ajuste a las necesidades que tenemos nosotros como sociedad hoy en día. Doctor, ¿hay alguna estadística que establezca cuál es la enfermedad común más recurrente a la que hay que atender dentro del sistema? ¿Usted maneja alguna estadística? Realmente las estadísticas las tenemos catalogadas por diferentes enfermedades, son muchas. Pues, enfermedades hay muchísimas. Realmente las enfermedades virales son una de las más frecuentes. Pero hay otras enfermedades que también se están cubriendo y son importantísimas. El cáncer no es tan es frecuente como causa de muerte y anteriormente no había cobertura prácticamente para eso. Ya tenemos una cobertura extendida para claro. el cáncer. Por Hasta ejemplo, 2 millones de pesos. 2.090.000 pesos. 2.090.000. Los medicamentos que están incluidos en el PDCS. ¿Eso en qué tiempo pasó? O sea, antes no la teníamos. Eso pasó en los últimos Sí, hace un año. hace como un año y algo. Se subió a 2 millones 90 mil pesos. 90.000 pesos. Era 1 millón solamente. Ahora Ok. tenemos, los medicamentos para cáncer son muy costosos. Sí. Y eso no alcanzaba. Entonces hubo que Se aumentar. le terminaba muy Esos rápido. 2.090.000 pesos son anual. O sea, usted lo usa un año y el año siguiente tiene 2.090.000 pesos otra vez. Para igual, seguir tratando para la ese enfermedad. tratamiento. O Así sea, a veces es. tampoco eso es suficiente Claro. y se pide una ayuda con una carta que le damos en la vida de no cobertura o de agotamiento del ¿Cómo se cosa. hace ese proceso, doctor? Yo, Nosotros- por ejemplo, Dios me libre, yo necesito una ampliación de la cobertura. Ya yo agoté, estamos en mayo, por ejemplo, estamos en junio, y ya yo agoté mi 2.090.000 pesos. ¿Qué yo tengo que hacer para que la DIDA me dé esa carta y dónde iré yo después que me dé la DIDA esa carta? nosotros allá en la DIDA, a pesar de que se agotó la cantidad de dinero La cobertura. que está estipulada para ese tratamiento, le damos una carta de agotamiento o que ya no tiene cobertura. Con esa carta, el afiliado o la persona que tenga la carta afectada se dirige al Ministerio de Sanidad o se dirige a diferentes entes que le pueden dar un apoyo, y de hecho se está haciendo, ¿no? Sí. Pero hay que entender una cosa, el dinero no es infinito, ¿no? Hay ciertos límites. Claro. Entonces, muchas veces la persona tiene que pagar una parte de eso. O sea, no es que le van a dar completamente. Si es subsidiado, él toca totalmente, pero cuando es contributivo se supone que esa persona tiene algún tipo de recurso y va a pagar algo de eso, un porcentaje que casi siempre está como el 30%. Entonces la persona con esa carta va al Ministerio de Sanidad. No puede ir a la CISALRIL ya. No, ya Ya. va al Ministerio de Sanidad o va a la parte de la presidencia, a las Al ayudas. despacho de la primera dama. Sí, va a diferentes alguna fundación entidades, que quiera sí, ayudar. Exactamente. Generalmente va primero al Ministerio de Al Sanidad. Ministerio de Salud. Pero, y entonces, Salud. ¿de qué fondo del Ministerio de Salud se le puede proveer esa ayuda?
¿Hay un fondo especial o es alto costo? ¿Qué es? Ellos tienen un fondo para eso. Para la unidad Sí, de alto pero costo. también no es que... Hay un fondo es un especial. protocolo. Sí, Y tengo, sí. tengo Sí. entendido que a veces se hacen partícipes otras instituciones. Por ejemplo, si el caso es de un deportista, con esta carta se puede ir tanto al Ministerio de Salud y conjuntamente se puede hacer una ayuda con el Ministerio de Deporte, vamos a poner. Pero ya tiene la carta Claro. la carta que avala que esa tiene persona problema. agotó el dinero que tenía del seguro, las prestaciones. Probablemente. Y siempre vamos a estar en la vida tratando de ayudar. Siempre la vida va a tratar de ayudar al máximo al afiliado y a sus dependientes. ¿Cuáles Puede son? contar con nosotros siempre. Así es, doctor. ¿Cuáles son las novedades y las actualizaciones que ha tenido el Sistema Dominicano de Seguridad Social en cuanto a estas enfermedades comunes en los últimos tiempos? ¿Qué beneficios ha traído? ¿Cuáles cambios? La enfermedad común tenía una cobertura de medicamentos de creo que eran 6,000 o 7,000 pesos, 8,000 pesos 8,000 inicialmente. pesos. Y posteriormente se llevó, ahora lo hemos logrado llevar a 12,000 pesos. Y eso es Ok. reciente. Sí. Eso tiene un año aproximadamente, ¿no? Un poquito más. Pero ha sido una lucha. Y esa lucha hemos participado en la vida, el día a día, porque eso es nuestro mandato constitucional, un mandato de la ley 8701, defender, informar y defender al afiliado. Y gracias a ese apoyo que se ha logrado que otras instancias del sistema también participen en esos cambios. Doctor, ¿y si ha tenido alguna denegación en cuanto a estos reclamos por un servicio de no prestaciones de salud, algún afiliado? ¿Se ha dado el caso? Hay ya? una serie de denegación de servicios y eso es justamente lo que debe hacer el afiliado. Cuando le nieguen una prestación que está incluida en el PDSS o que él considere que le corresponde, tiene que dirigirse a la DIDA, donde vamos a buscar si eso está contenido o no y lo vamos a defender. Pero doctor, antes de yo irme a la DIDA, ¿no debo primero hacer el proceso con mi ARS o yo debo irme inmediatamente a hacer el reclamo a la DIDA? Lo lógico es que vaya a su ARS. Ok. Si la ARS le niega eso, entonces tienen que pedirle una carta a la ARS en la cual explique que le está negando esa cobertura, ese medicamento o ese examen o ese procedimiento. Muchas veces son cirugías importantes. Entonces con eso va ante nosotros a la DIDA, los defensores, tomamos eso, revisamos en el PDS, nosotros los médicos revisamos allí y le damos una respuesta. Si está contenido en el PDSS o no está contenido. Si está contenido, tiene que dársele la cobertura. Dígame una cosa, doctor. Y eso es así como que, bueno, yo te niego tu derecho, estando contemplado en el catálogo de servicios, te niego tu derecho. Y eso pasa así como que yo fui a la DIDA y la DIDA intervino. Entonces, como la DIDA intervino, la ARS me cubrió. Y eso pasa así, o sea, no cabe una demanda, no se hace. Se ha hecho defensorías colectivas. Okay. Y se han hecho una serie de procedimientos, incluso ha habido multas aplicadas por los entes del sistema de seguridad social, cuando una ARS incumple, o con un prestador también. Muchas veces se ve que algunas clínicas no han cumplido con lo pautado en sus prestaciones, en lo que se ha convenido anteriormente. Muchas veces se le cobra en exceso a un paciente, a un afiliado. Exacto. Entonces ahí interviene la DIDA y la DIDA somete ese caso más arriba. Entonces más allá, entonces viene y se le pueden aplicar sus sanciones. Y las sanciones, perdóname, sí, Ivana, ¿y las sanciones de qué a qué van? O sea, ¿qué tan drásticas son o qué tan drástica la ley permite que sean? Bueno, yo en la última, una de las últimas, yo sé que se le aplicó a una clínica por un cobro indebido y la sanción pasó del 1,000,000. Ok. ¿Sabes? Okay. O sea, puede ser, y esa sanción, doctor, esa sanción va en beneficio o va a el afiliado o la afiliada o va al sistema.
Va al sistema, porque el sistema tiene que protegerse también. Okay. El sistema tiene que recaudar también recaudar fondos porque para seguir. Si no, el sistema quiebra. Nosotros no podemos destruir el sistema. Tenemos que ser equitativos. Si algo no está estipulado, tampoco lo podemos obligar, porque no, los fondos todavía no son infinitos. Hay fondos que son limitados. Todos los fondos son limitados. Por eso es que hay que tener controles. Doctor, hay un proyecto que está en cierne y quiero de alguna manera guardar la discreción y algunos de los datos que se han estado manejando, pero hay un proyecto que está encabezando la CISALRIL que busca redistribuir el dinero per cápita, o sea, el dinero que se le cobra a los afiliados. Me explico. Hay un estudio que establece que los afiliados entre 20 a 30 años no utilizan ese dinero que se le descuenta, porque sobre todo en su inmensa mayoría hombres, porque los hombres no vamos al médico, sobre todo en el rango de edad de 20 a 30 años. Entonces, hay un proyecto que busca no descontar más dinero al afiliado, no, sino redistribuir ese dinero que no se usa y que se queda en manos de las ARS, redistribuir ese dinero para así darle servicio, para así darle cobertura a nosotros, por ejemplo, que pasamos ya de los 50. Entonces, ¿qué opinión le merece eso? Porque a nosotros se nos agota fácilmente, porque demandamos más salud, porque vamos más al médico, porque tenemos más situaciones. El proyecto que hay es para ayudar a ciertas ARS que tienen muchos afiliados de una cierta edad, que son los que más consumen los procedimientos y los medicamentos, y por lo tanto van más cargados de sus gastos. O sea, ellos están tratando de mantener una estabilidad en el sistema para que las ARS grandes que tienen más o que tienen preferiblemente han tomado los más jóvenes no tengan un beneficio mayor o que y produzcan entonces un quiebre de otras ARS más pequeñas. Ese es un argumento. Hay que estudiar mejor la situación, si eso va a ayudar al afiliado o no. Realmente creo que va a ayudar a la ARS si se va a implementar a ciertas ARS. O sea, a ciertas ARS por el hecho de que, pero también hay opinión. Pero exacto, muy bien. Sí. Pero doctor, pero también hay que reconocer que esas ARS que tienen más afiliados de edades avanzadas van más forzadas, porque las que tienen gente joven gastan menos. Sencillamente gastan menos y al gastar menos ahorran más. Entonces yo creo que es de justicia, ganan más, esa es la palabra, ganan más. Entonces yo creo que debe haber también un equilibrio en ese sentido. Ahora, yo estaría de acuerdo hasta cierto punto. Hay que estudiarlo muy bien, porque fíjese, si eso va a beneficiar al afiliado de alguna manera, yo estoy de acuerdo. Puede beneficiarlo en el sentido de que si hay un quiebre de ARS y va a quedar pocas ARS, va a monopolizar el mercado. Entonces ya ahí tú no vas a tener mucha competencia, y cuando no hay competencia, la calidad de los servicios bajan. Claro, sí. Entonces, por ese lado, si se ve de esa manera, podríamos pensar que vale la pena. Ahora, ¿qué otra cosa podría ser? Vamos a ver qué beneficio le van a dar al afiliado con este cambio, que no lo veo. Bueno, hay que interpretar lo que hay que asumir que aquellos que están, como dije, en una edad avanzada, por ejemplo, como nosotros, como yo, que paso de los 50, entonces tendré más posibilidad, o sea, habrá más recursos para cubrirme cuando yo me enferme. Eso es lo que yo asumo. Ahí estaría el beneficio hacia el afiliado. Yo le aseguro. O que haya un bailoteo de toda la cantidad de afiliados y se redistribuyan equitativamente los afiliados entre las ARS. Eso no se ve así en el sistema. ¿Verdad? Que eso no es tan fácil. No, eso nunca se ha considerado en el sistema. Además, o sea, ustedes tienen 100 años y el otro tiene 20 años.
usted tiene derecho a las prestaciones. Porque la ley... a lo que está ahí en el catálogo, no Así por es. la edad. Eso y no- sobre todo que la ley establece... Eso nunca se ha establecido por edad. Es porque Exacto. usted pertenezca Sí, al al sistema sistema. dominicano, porque usted Sí. sea un Un afiliado. afiliado al sistema de seguridad social. Porque sí. puede ser contributivo o puede ser subsidiado, las Claro. prestaciones están ahí. Lo único que se divide en una de otra. Doctor, y si yo voy a una clínica para recibir una de esas prestaciones y a mí se me hace un procedimiento que está contenido en el plan de servicios de salud y está contenido prácticamente al 100% y a mí se me hace un cobro, ¿qué procede yo a hacer y cómo me defiende la DIDA ante esta situación? Sí, generalmente los procedimientos que están al 100% son los de emergencia. Ok. Si usted llega a una clínica o a cualquier prestador, como llamamos nosotros en los términos de la DIDA, de la Seguridad Social, tienen que darle la atención de emergencia. Y eso es válido, tenga o no seguro. Sí. Pero más cuando tiene seguro. Tienen que darle atención de emergencia, estabilizar al paciente. Si no tiene seguro, podrá referirse después que ya esté estable el paciente. No puede la clínica primero pedirme el seguro, investigar si me cubre o no, antes de atenderme. La clínica le corresponde Independiente. atenderme inmediatamente yo llegue con la situación. Independientemente de que usted tenga o no seguro, si es una emergencia, lo tienen que atender, estabilizarlo. Estabilizarlo es decir, evitar que usted fallezca por falta de atención médica. Si usted tiene un problema respiratorio y va a una clínica, no puede respirar bien, tienen que atenderlo y después averiguar. Sí, porque hemos visto casos, experiencia propia, experiencias también de personas alrededor, en que van a una clínica y antes de poder asistirle, le piden el seguro, con el seguro se tardan unos cuantos minutos, incluso hasta 30 minutos, para poder entonces ayudar a la persona. ¿Eso cae en lo ilegal? Bueno, si realmente es una emergencia, el médico debe hacer una evaluación general, ¿no? Sí. Y ahí los pacientes se catalogan de emergencia a consulta. Hay mucha gente que va por una gripe a la emergencia. Eso no es una emergencia. Sí. ¿Entiendes? Entonces, Un dolor de oído sí es una emergencia. Podría ser una emergencia, pero todo lo que conlleve un riesgo para la vida es una emergencia. Entonces tienen que ser atendidos de inmediato. Pero sí hemos visto, doctor, claro que sí que hemos visto personas revolcándose de un dolor, de una situación, y no se le atiende hasta que no hayan visto que el seguro cubre o no cubre o qué falta. Y nosotros desde la DIDA intentamos siempre informarles que usted debe ser atendido inmediatamente. No hay que pedirle el seguro primero y ponerse a investigar. Claro. A usted hay que darle la asistencia a cualquier centro de salud Tiene donde que ser usted verdad. vaya con una situación de emergencia. La asistencia es primero, después se averigua el seguro. ¿Por qué? Sí. Porque siempre se ha dicho que el tiempo cuenta bastante cuando se trata de alguna situación de salud e incluso los accidentes. Un accidente, cuando una persona se accidenta, llega prácticamente al hilo de Entre la vida y la entre muerte. la vida y la Sí. muerte, y los minutos cuentan. Sí. Y hemos visto muertes por precisamente no atender a tiempo a esa persona que llega a la emergencia. Entonces, sí cae en lo ilegal, sí Claro cae que en el sí. abuso, Es ilegal totalmente. en que no atiendan a esa persona, inmediatamente llegue con una emergencia. Tienen que ser atendidos. Tal. De hecho, hay una pérdida de ética, de la ética profesional. También, en un muchos juramento sitios. que hace el médico. No solamente el médico. A veces el médico es un empleado más. Sí. Y la clínica lo sanciona. Exacto. Sí, Yo hay me- miedo. O se lo impone, doctor. Sí, se lo impone. Sí, el prestador sanciona al Hay médico miedo. que haga eso. Y muchas veces el médico ha tenido que pagar. Yo he tenido que pagar cosas. Así es. Entonces hay que ver también la otra parte. No es sobrecargarle a uno de los elementos del sistema. El médico es uno más. Sí. Pero los grandes financistas, Son las que clínicas. son clínicas y las ARS, realmente ahí está el problema. Pero, Doctor, pero perdóname, Sí. Ivana, pero
ha habido casos en que las clínicas dicen, no, yo me aparto de ese accionar de ese médico porque eso lo está cobrando él, no yo. Sí. ¿También se da ese caso? Sí, claro. En que es una actitud personal que el médico asume, una decisión personal que el médico toma de cobrar X o cual suma de dinero a un paciente determinado. Exacto, un procedimiento que está en el plan de servicios de salud está cubierto. Hemos visto, si un médico me cobra por detrás y me dice, tú tienes que depositarme tal cantidad. Eso se ve de todas formas. Se ve tanto. Aquí el sistema de seguridad social, en la parte de atención médica, se ha ido comercializando en una forma tal que incluso hay médicos, muchos médicos le cobran a otros médicos y le cobran a los familiares de médicos, cosa que éticamente no era permitido y ya lo ven como algo normal, cosa que no debería ser. Es un comercio básica. Y duele ver médicos. Es el comercio que está de por medio. Que se juramentaron por salvar la vida. El Dios dinero, en vez de uno pensar que si nosotros estudiamos medicina es para salvar vidas, para ayudar a la gente. Así es. Pero no pasa así muchas veces. Así es. Ahora, ese médico que quiere salvar, que quiere ayudar, muchas veces se ve limitado porque hay otros factores por medio. No todas las clínicas son iguales, ni todos los médicos son iguales. Claro. Hay clínicas, mira, que realmente ahí tenemos al doctor Jiminián, y que es un ejemplo vivo de algo que ese es un doctor de corazón, ese es un médico. Y hay otras clínicas que también, yo he visto clínicas en las cuales sí atienden adecuadamente. Claro. Médicos que no cobran, muchas veces no cobran nada porque el paciente no tiene. Bueno, esto no se vería bonito que yo lo dijera, pero yo y muchos médicos más hemos atendido a mucha gente sin cobrarle ni un solo peso. Porque no tiene. Se lo creo. Es una experiencia propia, no está mal que la diga. Sí, ahora, hay otros casos en los cuales la persona puede pagar y la persona insiste en pagar. ¿Qué va a pagar? Va a pagar lo que le corresponde pagar. Lo que le corresponde, claro. Sí. Y si esa persona quiere hacer algo adicional, ya eso es cosa de ellos. Doctor, pero le corresponde una sanción a un médico que haga un procedimiento que esté cubierto por el plan de servicios de salud y le cobre un honorario, como le llaman ellos, un honorario al afiliado. Sí, ¿existe sanción para los médicos que hagan esta práctica? Eso podría pasar siempre y cuando no haya un acuerdo entre las partes, ¿no? Y ese acuerdo entre las partes quiere decir que si el médico ya está dado a tener un contrato con la ARS para cobrar cierta cantidad y cobra además, posteriormente podría ser que la ARS le retire el código. El código. Podría pasar. Y eso se hace investigando. Podría ser sancionado, pero realmente es algo que tiene que ser investigado porque muchas veces se exageran las cosas, ¿ves? Claro. Hay que ver cada caso. No todo el mundo es igual, ni hay que ver al médico como un enemigo, porque no somos enemigos. Los médicos hay de todo. Hay comerciantes, pero hay gente muy valiosa, muy preparada, gente que ha dado toda su vida para aprender, para poder ayudar a otras personas. Ese médico que muchas veces se levanta de madrugada y se acuesta a las 2 de la mañana, muchas veces, porque tiene que ir a atender a un paciente. Ese médico también tiene que tener una remuneración adecuada. Evidentemente. Hay la situación también. Entonces, yo creo que no voy a justificar la actitud de muchos médicos, pero las empresas aseguradoras de riesgo de salud muchas veces no pagan a tiempo o pagan muy poco. Pero una ayudantía, pero señores, pero la ayudantía son 1,000 pesos. Con 1,000 pesos, oigan bien, a ustedes ARS, con 1,000 pesos usted no puede ir a comer empanada a una esquina. Con 1,000 pesos usted no se puede comer las empanadas que a usted le gusta en una esquina, ¿eh? No vayan al Naco, que hay varias empanaderías ahí. No, con 1,000 pesos usted no puede ir. Entonces, ¿cómo es posible que a estas alturas las ARS tengan establecido todavía? Bueno, dirán, eso lo dice la ley. No, eso no es tan raro. Vamos a modificar eso. A la CISALRIL que modifique eso. Es injusto que un médico, que un especialista esté cobrando de que 1,000 pesos de cuota por parte de una ARS, cuando las ARS se pudren en dinero y los médicos, en eso sí yo tengo que defender a los médicos. Viven sacrificándose hora tras hora y como dice el doctor Salomón, a veces está usted, a veces están ellos
y discúlpenme que diga esto, hasta sentándose en el inodoro para tratar de dedicarse tiempo a sí mismo y tienen que subirse los pantalones y arrancar porque el paciente lo ha llamado. Entonces, esas son cosas que la gente, que los empresarios de las ARS tienen que tomar en cuenta. Doctor, eso hay que decírselo a las ARS, eso hay que cambiarlo. Hay una lucha para que se ajusten los honorarios de los médicos. Claro. Que sería lo más justo. Si a un médico se le paga adecuadamente, el médico no va a tener intenciones de estar cobrando. Claro, no tendrá esa necesidad. Sí, eso es verdad, pero sé que habrán los que seguirán cobrando porque lamentablemente se graduaron para hacer de la medicina un comercio. También. Porque como usted decía, pero son los menos, esos son los menos. Hay médicos muy buenos, pero hay otros que incluso viendo la situación del afiliado, viendo que no tienen las condiciones de buscar el dinero que ellos quieren, no lo atienden. Sí. Y eso es abusivo. Eso Yo abogo por lo justo, porque las ARS modifiquen y pues los honorarios lo tengan de acuerdo a las dificultades y a lo que necesita el médico, y que sean bien remunerados, claro que sí, pero no voy de acuerdo en el médico que porque eso aún no se ha hecho, entonces abuse de cualquier afiliado que se le pase por el camino. Debemos ser más conscientes, debemos ser más humanos y debemos de respetar las leyes, porque para eso están. Y si usted no está de acuerdo con algo, pues no lo firme y no entre en el contrato, porque entonces ahí está la ley. En el momento que se le sancione, no va a ser sancionado por algo ilegal, sino por algo que usted estuvo de acuerdo. Sí, la DIDA tiene la lucha no solo por defender al afiliado, defender al médico también. Defender al médico también, porque se establezcan esos honorarios adecuados. ¿Qué tiempo dura un médico para cobrar unos honorarios ONRS? Puede durar 3 meses, puede durar 1 año. Cuando le viene a llegar ese dinero al médico, ese dinero no vale ni la mitad. No vale nada. Ni la mitad. Entonces, y el médico tiene necesidades. Igual, y yo no soy médico, y bueno, el doctor es médico, y no tengo familia médico. Bueno, sí, tengo una cuñada que es médico, pero ni siquiera vive aquí. Es radióloga. Dios me la proteja, Dios me la bendiga. Pero la verdad es que, mire, aquí hay de todo. Sí. Aquí hay de todo. O sea, aquí hay abusos con los médicos, abusos con los pacientes, abusos con los afiliados, abusos con los cuartos de la gente. Claro. Porque cuántas veces, sí, un médico no ha cobrado un dinero que no se ha ganado. Claro que no se ha ganado. O sea, ¿cuántos? A veces las redes se niegan a pagar. Dan a lo que se llaman glosas. Glosan un procedimiento. Eso no está en el PDF. ¿Qué es eso, doctor? Glosas. La glosa es cuando una ARS se niega a pagar un medicamento o un procedimiento o un examen. Si no está, entonces, pero aún estando contemplado en el catálogo. A veces está contemplado y ellos se niegan. Sí, a veces. Y a veces pasa que entonces la clínica pierde ahí. Evidentemente. Pierde la clínica y pierde el médico. Ahí fue que usted dijo que usted hasta ha tenido que pagar dinero de procedimientos. Sí, de medicamentos. Y medicamentos. ¿Qué tan frecuente eso pasa, doctor? Bueno, ha ido disminuyendo. Eso era muy frecuente antes. Ha ido disminuyendo porque ahora tenemos los auditores médicos. Okay. Son auditores de la ARS y auditores de la clínica que revisan todo lo que uno hace. ¿Eso es antes? ¿Eso es antes de que el procedimiento se haga o después? Después que se haga. Después que se hace. Ellos revisan y ven cuál es la situación. Vemos cómo podemos hacer para que no se glose. Okay. Y si se va a glosar, bueno, lamentablemente se perdió. Y que se pierda lo menos posible. Sí. Esos auditores, doctor, ¿son médicos también? Son médicos. ¿Son médicos? O médicos que han hecho cursos de auditoría médica. Okay. Que generalmente la da la ARS entonces ellos tienen, hay unos auditores que son de las ARS, que las ARS pagan para que vayan allá y vean, luchen por los intereses de ellos, ¿no? Señores, y están los auditores de la clínica para tratar de minimizar esos gastos. Señores, estamos hablando con el doctor Jorge Salomón sobre cobertura de medicina general, enfermedad común. Y qué interesante es el tema. Eso de los gloses, ese es otro tema que nosotros podemos traer aquí y que el propio doctor nos puede, porque es por la experiencia que ha tenido en todo este periplo
todo este viaje que ha hecho de servicio en la sociedad dominicana y en otras playas también que ha desarrollado y que se ha desempeñado como médico. Doctor, esos auditores médicos, ¿quién los escoge? El doctor Jorge Salomón ha estado hablando de unos glosas, que son procedimientos de auditoría en procesos y en recetas de medicamentos o consumos de medicamentos que hacen médicos. Dentro del internamiento. Del internamiento. Sí. Ok. Esos auditores médicos, ¿quién los escoge y cuál es el criterio? Los auditores médicos son médicos que están contratados por las ARS inicialmente y otros que son contratados por el propio centro de salud, la clínica. Entonces, son dos tipos de auditores. El auditor que revisa por la clínica y el auditor que viene por la ARS y revisa también. Mientras el auditor de la ARS no revisa y firma, eso no se le da curso. Okay. Y a veces se tardan un poco, se tardan a veces 1 mes, 2 meses, en muchos casos. Hay ciertas ARS que son más lentas en el procedimiento y otras que son mucho más rápidas. Doctor, y mientras eso ocurre, ¿el paciente paga el procedimiento y se le repone ya el paciente se liberó? Se ha ido. liberó. O sea, ya el paciente está en su casa. Okay. O sea, ya no hay forma de que esa clínica o ese prestador reciba esa glosa. Okay. O sea, no hay a quien cobrársela porque ya ¿a quién se la va a cobrar? Okay. Ya se glosó y se perdió. Cuando se llega al acuerdo, Sí. cuando se llega a la conclusión, puede ser que el paciente llegue a un acuerdo entre la clínica para hacer un pago, o puede ser que se llegue a un acuerdo entre la ARS y el médico para recibir este pago, si se llega a la conclusión de que ciertamente está cubierto, ¿sí o no? Eso casi nunca ocurre. Okay. Lo que va a pasar ahí es que se va a perder. Se va a perder. Entonces, nuestra lucha, como le decía anteriormente, no es, la lucha de la DIDA no es solamente, porque el médico es un afiliado también al sistema. También. Paga la seguridad social. Igual. En determinado momento se le puede presentar también una situación. Lo que abogamos es porque haya mejores honorarios, se establezca la transparencia entre los servicios y los cobros que se hacen de diferencia. Eso es parte de lo que se quiere en la DIDA, transparentar cuáles son las diferencias a pagar para que ya un afiliado sepa cuando va a X doctor o a X clínica, saber lo que le corresponde pagar la ARS y lo que le corresponde pagar a él como afiliado, porque tenemos un desbalance en que en tal clínica un doctor, vamos a poner un otorrino, me cobra 4,000 o 6,000 de diferencia, aún con el seguro, y vamos a otra clínica, vamos a poner una clínica que ayuda mucho al pueblo, la Cruz Jiminián, y tengo que pagar solo 1,000 pesos de diferencia. Entonces, establecer lo que es ese balance, establecer esa transparencia, para que el afiliado tenga la opción, bueno, tal médico, yo voy a ese, pero voy aquí, pero debe haber también un rango común, ya de acuerdo los médicos con el honorario que se le estableció y el pago que esté de acuerdo, para que haya ese respiro en que uno no se asuste de ir a una clínica, porque aún teniendo el seguro es demasiado lo que me va a cobrar el especialista. Eso es uno de los temas que muchos afiliados dejan pasar, y ya cuando deciden ir al médico, la enfermedad está muy adelantada por el susto de que tal médico es muy bueno, pero me cobra demasiado por una consulta de algunos 30 minutos, cuando quizás esos 6,000 pesos que yo le voy a pagar a ese médico, lo necesito para medicinas. Para comer. O para comer. Entonces, de verdad, esa es una de las luchas que tenemos para que cambie y para transparentar todo. Allá en la DIDA hemos estado trabajando desde que llegó nuestro reciente director, nuestro director general Elías Báez, muy enfocado en los cobros indebidos, muy enfocado en defender los derechos las 24 horas, los 7 días de la semana. Es un trabajo constante y que se enfocó en eso, y gracias a Dios
hoy es una Lo está realidad. haciendo muy bien. Claro que sí. Entonces, él está muy enfocado en que el afiliado conozca cuáles son esos medicamentos que están contemplados en el plan de servicios de salud y que el afiliado pueda verlo y pueda decidir comprarlo o no. Entonces, eso queremos también con los médicos. En eso tenemos un nuevo logro, que es el catálogo de medicamentos y procedimientos, que eso está en internet y cualquier persona, cualquier afiliado tiene acceso a eso y buscar ahí si realmente lo que le están pidiendo está en el catálogo, si le corresponde o no. Doctor, se nos ha terminado el tiempo, pero vamos a tomar par de minutos para que nos hable un poquito sobre las coberturas en los riesgos laborales. ¿Cómo andamos en el país en ese sentido, en sentido general? Sí, bueno, existe el sistema de cobertura para los riesgos laborales que se basa más que nada en los casos en los cuales el paciente o el afiliado, vamos a decir paciente, tiene una enfermedad laboral, o sea, producida hecho por su trabajo, o un accidente, un evento entre su trabajo y su casa, en el trayecto de su casa al trabajo o del trabajo a su casa, siempre y cuando no se salga de ese trayecto. Entonces, si eso ocurre, tenemos el seguro de riesgos laborales que le va a cubrir los gastos que se incurran en ese lado. Y están las enfermedades profesionales, por ejemplo, enfermedades por inhalación de ciertos gases que se producen en ciertas industrias. Exacto. Porque haya un accidente dentro de su trabajo, que se caiga una escalera arreglando algo que esté dentro de lo que él le corresponde hacer, eso lo cubre un seguro. Okay. Y dentro de esas enfermedades por riesgos laborales están las pensiones. Hay lo que se llama pensión por enfermedad laboral. Eso va a ser dado de acuerdo a una clasificación que se hace con un manual y la Comisión Médica Regionales, y después va a la Comisión Médica Nacional cuando hay una apelación. Y en último término, yo soy el representante de la DIDA ante la CTD, Comisión Técnica de Discapacidad no laboral. Hay una comisión de enfermedades laborales que es el doctor Frivio. Entonces ahí ya firmamos y hablamos y defendemos en última instancia si es defendible una posición en la cual mejore la clasificación de ese afiliado. Muy bien. Sí. 450 años antes de Cristo, Hipócrates dio cátedra del ejercicio médico en la humanidad. Doctor, un mensaje final tomando en cuenta a Hipócrates, a la sociedad. Bueno, el que estudió medicina debe tener una sensibilidad social, debe pensar que no está con animales, somos seres humanos con derechos, tanto propios como de otros. Hay que pensar que esa persona que usted ve, que el médico ve, es un ser humano que tiene muchas situaciones, mucho estrés, muchas angustias, que tiene hijos o que tiene hermanos, padres, que sus ingresos a veces no son suficientes para la asistencia médica a pesar de todos los avances que hay, porque los medicamentos son caros. Entonces ese médico debe recordar cuál fue el motivo por el cual estudió medicina. Las entidades que tienen que ver con la asistencia médica también tienen que tener esto en cuenta. Lamentablemente vivimos en un mundo en el cual el capital es lo más importante, pero hay que darle esa parte social. Hay que retomar eso. Retomemos eso, vamos a evitar los excesos, vamos a denunciar a quien cometa esos excesos, sea quien sea. Claro que lo malo está mal, sea quien sea que lo haga. Eso es así. Claro que sí.
Así es, muchísimas gracias, Sí. doctor Jorge Salomón, especialista en prestaciones de salud en la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. Usted que me escucha, la ley 8701 que rige el Sistema Dominicano de la Seguridad Social está para protegernos a todos, a usted que trabaja, a usted que emplea, a usted que es indigente y a usted que está en un estado de discapacidad. Para eso está la seguridad social, para cubrirnos. Y aquí en la DIDA estamos para defender esos derechos, para orientarles y para asesorarles en cualquier etapa de su vida. Esto fue el podcast de la DIDA, diga usted. Así es.